Hoy nos corresponde hablar de alimentación complementaria. La alimentación complementaria es un tema apasionante en el mundo de la pediatría y de la alimentación de los niños en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque veníamos de alimentación solamente con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y ahora nos enfrentamos a colores, a formas, a nuevos sabores, ¿verdad? Entonces eso es un reto en la alimentación del niño, de la madre, de la familia y del médico o del pediatra tratante. Realmente es un mundo maravilloso y es la etapa más cambiante en la alimentación de los niños. ¿Qué es la alimentación complementaria? Es un proceso que se inicia con la introducción de alimentos diferentes a la leche y que culmina con la adquisición del régimen del adulto. Es un fenómeno nutricional, inmunológico, fisiológico, psicológico y socialmente complejo. La alimentación complementaria, según la Organización Mundial de la Salud, es la introducción en la dieta de alimentos diferentes a la leche humana. Según otras asociaciones científicas como la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, SPAGAN, que es la Sociedad Española de Pediatría, Nutrición y Hepatología, y la Academia Americana de Pediatría, dicen que es la introducción de alimentos diferentes a la leche. ¿Por qué? Porque significa que si un niño no recibió lactancia materna exclusiva y toma fórmula artificial, también debe iniciar también su alimentación complementaria al 6º mes. ¿Cuándo debemos iniciarlo? Todas las sociedades científicas más conocidas, nuestra Sociedad de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría sugieren y establecen que sea a partir del 6º mes, que es la edad ideal. Otras sociedades científicas como la Autoridad de Nutrición de Europa y el SPAGAN sugieren no antes de 16 semanas, que son 4 meses, ni más allá de 26 semanas, porque son 7 meses. Ya veremos posteriormente cuáles son los inconvenientes de introducir antes o después de estas edades la alimentación en los niños. ¿Por qué debemos iniciar alimentación complementaria a partir del 6º mes? Porque se aumentan los requerimientos en los niños y existe una brecha energética. ¿Qué es una brecha energética? Es aquella cantidad de energía que la leche materna ya deja de aportar porque el niño ha crecido más y necesita más. Ahí vemos un ejemplo que hasta el 6º mes está cubierto, no necesita nada. Los niños necesitan aproximadamente 500 calorías y la leche materna aporta 490, o sea que está cubierto. Pero a partir del 6º mes el niño necesita 600 a 700 calorías y la leche materna solo aporta 463, por lo tanto esa brecha es de 200 calorías y el niño necesita un aporte extra de alimentos para cubrir toda su deficiencia de energía. Entonces ven que a medida que avanzamos en edad, las necesidades o el déficit de energía es mayor. Eso es la brecha energética. Ese término es actual, del año pasado, o sea, eso está en boga y ustedes tienen que saberlo como médicos actualizados y médicos modernos. Pueden buscar cualquiera de las sociedades de referencia que les estoy diciendo. Aquí tenemos el gráfico de la Organización Mundial de la Salud, donde en esa flecha ustedes ven la forma ascendente que tiene la brecha energética en caso de que nosotros no hagamos las recomendaciones ideales y vamos a tener un niño con déficit pondoestatural. Hay determinantes en la alimentación del lactante menor. ¿Cuáles son estas? Hay gran vulnerabilidad nutricional porque es una etapa de crecimiento muy rápido. Un niño que nació con 3 kilos y al año tiene 10. O sea, es un crecimiento rapidísimo. Gran dependencia de quien lo cuida, llámese mamá, papá, abuela o el cuidador. Limitación en el volumen de alimento al consumir por su pequeña capacidad gástrica, eso es muy importante. Hambre, saciedad, que ya veremos posteriormente. Y toda la maduración que incluye el sistema nervioso, digestivo, inmunológico y renal, que son las condiciones necesarias para iniciar la alimentación del lactante menor.
¿Cuáles son los objetivos de la alimentación complementaria? O sea, ¿por qué yo inicio alimentación complementaria? Ya les dije uno, ¿verdad? Que hay una brecha energética importantísima. Proveer al niño de energía y nutrientes específicos de los cuales la leche ya es deficiente, como hierro, vitamina A, C y D. Educar al niño en relación a la alimentación y conservar características organolépticas de los sentidos. ¿Qué es capacidad organoléptica de los sentidos? Donde yo veo los colores, veo las formas, tengo la temperatura y puedo hacer en conjunto eso. Yo siempre les digo a todos mis pacientes que conocer la capacidad organoléptica de los sentidos es ponerle un corte lindo de una zanahoria bien cocida, un tallo de brócoli, que se vean colores, que se tenga textura. Eso es importante para el desarrollo de los sentidos. Integración progresiva de este niño a la dieta de la familia y evitar trastornos futuros como hipertensión, obesidad, arteriosclerosis y alergia, que son enfermedades nutricionales o son enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. ¿Cuáles son las bases fisiológicas que tenemos que tomar en consideración para iniciar una alimentación complementaria? Que haya madurez neurológica, gastrointestinal, digestiva y renal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aumento de los requerimientos energéticos y de otros nutrientes hace que nosotros tengamos todas esas bases para empezar. Desde el punto de vista de madurez neurológica, tenemos que tener un niño que se siente sin apoyo, que tenga control cefálico total, que ya agarre de forma grosera, se lleve objetos a la boca, haya desaparecido el reflejo de protrusión o de extrusión. ¿Cuál es ese reflejo? Que cuando ya ustedes lo vieron en la clase de lactante, ¿verdad? Que es cuando yo pongo algo en la punta de la lengua, lo escupe. Eso desaparece entre el cuarto y el sexto mes, que succione con una cuchara y exprese el deseo de hambre y saciedad. Todo esto está en las referencias que les vamos a dar en el Consenso Nacional de Nutrición, que ustedes pueden revisarlo, está todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Cuando hablamos de madurez neurológica, y que ya ustedes lo vieron en la clase pasada en relación a los hitos del desarrollo del lactante menor, vamos a ver todas esas progresiones que tienen que ver con textura. Por lo menos 0 a 3 meses, él solamente tiene reflejo de búsqueda, succión y deglución. Y está presente el reflejo de protrusión, por lo tanto no debe comer. Él debe tomar solo lactancia materna infantil y solo lactancia materna. Y en caso tal de que no sea posible, alguna fórmula que sea recomendada por el médico. Nada de leche de cabra, nada de leche de vaca. Entre 4 y 7 meses ya hay control cefálico, aumenta la fuerza de succión, hace movimientos de mandíbula independientemente que tenga dientes o no, ya el reflejo de extrusión o protrusión ya no está presente y la deglución es voluntaria y se lleva todo a la boca. Aquí los alimentos pueden ser semisólidos en forma de bastones, en puré o en papillas como se hacía en el método tradicional de alimentación complementaria. Ya entre 8 y 12 meses puede comer alimentos picados, sólidos y desmenuzados. ¿Por qué? Porque es capaz de agarrar una cuchara, tiene movimientos laterales bien de la lengua, empuja la comida hacia los lados y toma alimento con las manos. Y es capaz de hacer todos los movimientos rotatorios masticatorios, ¿verdad?, que le permiten comer lo que se le está ofreciendo. La madurez gastrointestinal, recordemos que los niveles óptimos de amilasa salivar desde el recién nacido y la amilasa la salival está presente desde el momento del recién nacido. Por eso acuérdense la primera digestión bucal. Y la pancreática entre 4 y 6 meses, por lo tanto, no está preparado para recibir grasas, para recibir algún tipo de almidones ni nada de eso. Y las lipasas desde las 25 semanas, las 25 semanas son más o menos 6 meses de vida. Las proteasas del nacimiento y a nivel intestinal el cierre de las uniones estrechas se logra después del 5.º mes. Por lo tanto, no debemos dar alimentos donde puede haber paso de macromoléculas y por lo tanto alergias. Y las peccinas están presentes desde el 3.er mes. Al nacer la función glomerular es baja y la capacidad de concentración renal está reducida. Y es normal a partir del 6.º mes. Por eso la capacidad de concentración va a mejorar después del 3.er mes. Y tenemos que tener presente los solutos que estamos aportando. Por eso que en el primer año nunca damos sal. Nunca, entre las cosas que no hacemos en el primer año es nunca dar sal
alimentos procesados ni alimentos donde la madurez renal no está totalmente óptima y el procesamiento de esos alimentos no es el adecuado. Antes del sexto mes ya dije que las uniones estrechas del intestino estaban permeables y pueden pasar moléculas grandes que son potencialmente antigénicas y van a producir alergias en los niños. Por eso nunca antes del primer año de vida leche completa ni leche de vaca. ¿Cuáles son los requisitos para dar alimentación complementaria? Debe ser oportuna. ¿A qué se refiere la oportunidad? Que se debe introducir cuando las necesidades de energía, ya hablamos de brecha energética, sobrepasan lo que se puede proporcionar la leche materna. O sea, la leche materna no cubre los requerimientos del bebé y pueden haber deficiencias de nutrientes y deficiencias de energía. Aclaro, no es que la leche materna no aporte, solo que el niño crece muy rápidamente y la leche materna va a seguir aportando 117 calorías por kilo y por día, y el niño necesita 150 calorías por día. Me explico para que entendamos eso. No es que la leche materna no sirve, no es que no sirve, es maravillosa toda la vida, solo que el niño crece de manera muy rápida. Adecuada, que proporcione energía, proteínas y micronutrientes suficientes para todas las necesidades nutricionales de un niño en crecimiento. Inocua es que debe prepararse, almacenarse y servirse de forma higiénica. Refrigerado lo que necesite refrigeración, bien cocido lo que requiera una buena cocción. A eso se refiere la inocuidad, o sea, que no cause daño. Y perceptiva, que se debe atender las señales de apetito y las señales de saciedad del niño, promoviendo su independencia. La alimentación perceptiva esa es una de las ventajas que a futuro va a evitar que tengamos un niño obeso. ¿Por qué? Porque él, controlando sus señales de hambre y saciedad que debe iniciarse en esta alimentación complementaria, el niño siempre va a comer realmente lo que necesite. Cuando la alimentación no es perceptiva, es una alimentación que es más bien pasiva, donde el padre da todo, es el niño que en vez de comerse lo que él quiere, un tallo de brócoli y un bastón de zanahoria, la mamá le está dando 8 onzas de jugo y 8 onzas de sopa, con distensión de su capacidad gástrica, menos oportunidad de continuar lactancia materna y promoviendo probablemente un obeso a futuro. Entonces, la alimentación perceptiva es de importancia radical en todo lo que se refiere a alimentación de los niños, no solamente en este primer año de vida, sino en todas las etapas de la edad pediátrica. Entonces, ¿qué es la alimentación perceptiva? Que tiene la referencia de la Sociedad Española de Pediatría, donde el niño se debe sentar de forma segura frente al cuidador. Los alimentos a ofrecer son diferentes sabores y texturas. Establecer rutinas y horarios, no perseguirlo, que el avioncito por toda la casa, que la abuela le tiene que cantar, que el papá le pone el video de Pepa, que el otro le cante y el otro le baila. No, señor, establecer rutinas y horarios para comer, crear un entorno cómodo, agradable y cariñoso. ¿Qué significa eso? Que los niños deben comer en el mejor ambiente posible. Nada de que te ensuciaste, apúrate, el niño no termina de ensuciarse cuando la mamá ya está limpiando la boca con un trapito, lo está bañando inmediatamente. O sea, no permiten ni siquiera que disfrute la comida. Evitar el uso de pantallas o distractores, nada de videos, nada de canciones, nada de música, nada de comer frente al televisor, frente a un computador, nada de eso. Permitir que los niños interactúen con los alimentos, que le da un rango de desarrollo psicomotriz importante, y exposiciones repetidas. ¿Qué significa eso? Exponer, 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 exponer ante el alimento. Las mamás dicen, por ejemplo, el común denominador: doctora, es que a él no le gusta X frutas. Y usted pregunta, ¿cuántas veces los dio? 3 veces. No. Los niños tienen la oportunidad de aprender a comer en la exposición entre 12 y 15 veces. Y la mamá tira la toalla en la segunda o tercera exposición. Entonces, exponer, exponer, exponer. Eso es una de las premisas de una alimentación perceptiva, siempre. Todo esto hace que se desarrolle una conducta alimentaria exitosa, ¿verdad?
Se modela el aprendizaje y experiencias tempranas. Por eso es que se sugiere cuando se inicia alimentación complementaria, todos estén en la mesa, ¿verdad? Todos estén comiendo brócoli. El día que el niño inicia con brócoli, todos comen zanahoria. Los niños ven y modelan. Todo el ser humano tiene existen preferencias innatas. El sabor dulce nace con nosotros. Por eso es que generalmente cuando los niños iniciaban siempre con frutas, era la aceptación inmediata por el sabor dulce de las frutas. Entonces, hubo un momento en que se cambió comenzar con vegetales que tienen un sabor más neutro y posteriormente la introducción de frutas. Actualmente se introduce en todos los alimentos, no hay un orden cronológico que si primero las frutas, después los vegetales, después la carne, nada de eso. Ya hay menos restricciones justamente para aumentar la tolerancia a los alimentos y evitarla, así haciendo tolerancia hay menos alergia. La mayoría de los niños son neofóbicos. ¿Qué significa eso? Tengo miedo a todo lo nuevo. Es un alimento nuevo para mí, me genera cierta distancia y cierta diferencia hacia el alimento. Por eso, entre más temprano expongamos hacia ciertos alimentos, la neofobia será pasajera, transitoria o no existirá. Pero todos son neofóbicos, sobre todo los niños, en el primer año de vida y en edad preescolar. ¿Cuáles son? Todos los patrones de aceptación son aprendidos, como les dije, el contexto social de las comidas, o sea, el entorno, los gritos, el papá agarrándose con la mamá, el hermanito mayor que volteó la comida en la mesa, el grito, el apuro, ¿verdad? La adversión proporcionada, el premio o recompensa nunca debe hacerse. Si te comes, tendrás, eso se aplica para niños más grandes, sobre todo mayores de 1 año. Si comes, vas a tener un premio, te llevo al parque, te llevo al de la abuela. Eso nunca debe hacerse en ninguna edad. Y las oportunidades de exposición, repetir hasta nuevo alimento. O sea, exponer siempre a los alimentos para que esto ocurra. ¿Cómo vamos a realizar la alimentación complementaria? De forma progresiva, con alimentos disponibles para la familia, alimentos que se acepten culturalmente y adaptados a las necesidades nutricionales de los niños. ¿Cuáles son las técnicas de alimentación complementaria? Las técnicas de alimentación complementarias, tenemos el método tradicional que se venía usando durante muchísimos años. Actualmente, desde el 2014 más o menos, existen otros métodos de alimentación que deben haber oído, que es el Baby Led Weaning o el BLW, como todos dicen, o el método Bliss. Esto es importante que lo conozcan, porque ya las madres llegan a la consulta y le dicen: doctora, yo quiero el BLW. Si usted no sabe eso, usted quedó como que la mamá buscó por Google y sabe más que usted, ¿verdad? Entonces, los médicos no podemos permitir que el Google sepa más que nosotros. ¿Por qué? Porque en el Google aparece cualquier cosa. Mientras que ustedes buscan, leen y sacan sus conclusiones, hacen sus propias pautas, ¿verdad? Pero con base científica, como todo lo que le he dicho aquí durante la presentación, tienen todas las referencias nacionales e internacionales de dónde leer alimentación complementaria, que fue donde fue sacado. Entonces, la alimentación tradicional es una alimentación muy pasiva, donde el niño solo recibe lo que la mamá da. Y la mamá se le ocurre que él debe tomarse 8 onzas de jugo, 8 onzas de sopa y encima de eso una compota probablemente. Ajá. Mientras que el Baby Led Weaning, eso se traduce a alimentación guiada por el lactante. Yo decido cuánto como, en qué momento me lo estoy comiendo, ¿verdad? Lo agarro y yo disfruto esa comida. El método Bliss es como un método, es como parte del BLW, solo que aquí tiene indicaciones. Tienes que tener un alimento que proporcione hierro, tienes un alimento que proporcione energía y tienes un alimento que proporcione proteínas. Entonces, esa es una de las condiciones para cada uno de estos, que ya los vamos a ver a continuación. Entonces, el método tradicional se basa en papillas, puré, sopas, y siempre se daba antes, en los primeros de 6 meses a 10 meses se daba, ¿verdad? Se daba un alimento diario. Comenzábamos con jugos, le dábamos 3 días jugo de lechosa, al 4.º día cambiamos y le dábamos 3 días jugo de otra fruta, igual. Posteriormente, después de iniciado esto,
O al revés, si comenzábamos con verdura, íbamos a comenzar con lo otro, con las proteínas y con todo. Resulta que pasaban 4 meses y el niño había probado 3 cosas, no había llegado a las proteínas. Y se daban dulce, salado, amargo, todos esos sabores. Actualmente sabemos que ni azúcar ni sal durante el primer año. El método tradicional, aquí lo tienen, iba aumentando consistencia desde papillas y puré hasta sólidos a partir de los 12 meses. A los 6 meses, puré y papilla. A los 8 meses, semisólidos, alimentos grumosos como un puré, por ejemplo. Y a los 12 meses, sólidos, y se integraba a la dieta familiar. Los métodos modernos, como el BLW y el método Bliss, se incorpora el niño a la mesa familiar a partir del 6º mes. Entre 9 y 10 meses, la exposición temprana de alimentos sólidos es un efecto positivo a la adaptación de nuevos alimentos. Y ya que se está fomentando la habilidad para masticar, por ahí en otra lámina vimos que era la ventana crítica de la alimentación complementaria. Ok, entonces, ¿qué es el BLW o el Baby Lean Wings? ¿Verdad? Es la alimentación complementaria autorregulada o a demanda, y consiste en una manera de incorporar los sólidos y eliminando la fase de papillas. De esta manera, el niño se va a alimentar por sí mismo, usando las manos y reconociendo olores, formas y colores. Por lo tanto, el desarrollo psicomotriz es idóneo para que todo lo que ustedes aprendieron en todo el tema anterior se dan cuenta que a los 6 meses lo hace. Este niñito es mi paciente, es un niñito que tiene alimentación complementaria a partir del 6º mes. Ahí tiene 6 meses y está comiendo solo con sus manos, ¿verdad? Entonces, este sí no es sacado de de Google ni nada de eso. Este es un paciente nuestro. Aquí lo tienen, comenzó comiendo brócoli, ahí lo tienen feliz con su tallo de brócoli. Entonces, las verduras tienen que ser bien cocidas, de manera tal, de forma alargada, en este caso el brócoli que tenga el tallo, para que el niño haga la prensión completa con su mano. ¿Cuáles son las características del Baby Lean Wing? Hay cosas importantísimas. Debe estar sentado, condición sine qua non, ¿verdad? Que ya se siente. Ofrecer alimentos que aporten energía suficiente, que aporten hierro. Continuar con lactancia materna libre demanda, que es una gran ventaja del BLW y el método Bliss, que la lactancia materna se mantiene. ¿Por qué? Porque el niño va a comer lo que él necesita con sus señales de hambre y saciedad y nunca va a dejar lactancia materna. En los métodos tradicionales, donde las mamás no cuantificaban, sino una taza de sopa, una taza de puré, una compota o 2 a veces, si el niño era muy grande, hace que tengan llena su capacidad gástrica y no se permitía mantener lactancia materna porque ya el niño no podía seguir comiendo. Vigilar de cerca al niño, no le puedo poner la comida e irme a pasear, tengo que estar de frente al bebé y estar monitorizando cómo come. Diferenciar que es una arcada con un atragantamiento, eso está en todas partes, lo pueden buscar, inclusive en las bibliografías que les damos posterior al tema, ahí está cómo diferenciarlo para que sepan realmente si está ahogado o no. Y hay una lista de alimentos que suponen riesgo. Por ejemplo, los niños no deben comer manzana porque es muy duro y no lo pueden hacer al principio, a los 6 meses. A los 8 meses sí. No pueden comer cosas redondas como uvas, frutos secos, no pueden comer a esta edad. Necesidad de adecuarlo a niños con situaciones especiales. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer el Baby Lean Wing en un niño que tenga una condición donde no haya logrado sentarse a los 6 meses, pero debe adecuarse. Una cosa muy importante de el BLW es las señales de hambre y saciedad. Hasta aquí quiero comer y hasta aquí como. Eso es demasiado importante para que los padres entiendan que es así. Los niños saben hasta cuándo comer, cuánto y cuándo comer. ¿Cuáles son las ventajas? Fomentar y promover el desarrollo psicomotor de los niños, ya se lo comenté. Mayor transición de los alimentos sólidos. Previene obesidad porque hay autorregulación de la ingesta. Mayor calidad de la dieta y participación directa de la familia.
cuáles pueden ser los posibles riesgos: asfixia por atragantamiento, cantidad insuficiente, menos variabilidad de los alimentos, menor ganancia de peso y deficiencia de hierro. Cuando este método salió en el 2014, tuvo muchos detractores. Sin embargo, las evidencias científicas y la medicina basada en evidencia ha demostrado que los riesgos de asfixia y atragantamiento se han presentado igual en el método BLW o en el método tradicional. Y conociendo todo eso, pues este método actualmente es el más usado y debería ser uno de los implementados en esto. Y por eso es que tenemos que conocerlo. Cuando tenemos una mamá que probablemente desconoce este método o no sabe y choca con nosotros en el que tú lo estás brindando, lo más actual, ¿qué hacemos con esa mamá? Podemos ofrecerle la ventaja de un método combinado, es decir, el método tradicional con el BLW. O sea, usted le dice, usted le va a dar su papillita, pero vamos a ponerle al lado bastones de zanahoria y ella va a ver cómo ese niño come y realiza la alimentación perfecta de esta manera. Ahora, ¿qué es el método Bliss? Es un método igualito de alimentación con las manos que el niño come, donde debemos ofrecer al niño textura y forma adecuada según el desarrollo del bebé, igualito como el BLW, pero haciendo hincapié en alimentos ricos en hierro y energía. Por lo tanto, en cada comida debe haber un alimento rico en energía, un alimento rico en hierro, que generalmente son proteínas, y una fruta o verdura. Esos son los métodos tradicionales. ¿Cómo vamos a lograr esto, verdad? Entonces se comienza con trozos alargados en forma de dedos para que el bebé lo pueda agarrar, y es importante que sea largo para que sobresalga algo del alimento y él se lo chupe. Incluye siempre el bebé, incluirlo en las comidas familiares, ofrecer comida variada, no estar apurado, el bebé no debe estar distraído y nunca ofrecer alimentos pequeños y redondos. Eso es iniciando alimentación complementaria. A los 9 o 10 meses, ustedes saben que los niños ya realizan pinza, porque ya lo vieron en la clase pasada, y ellos son capaces de hacer una pinza y poder agarrar, por ejemplo, una caraota. Ustedes dirán, ¿y cómo yo le voy a dar arroz a este niñito? ¿Nunca lo va a hacer? Claro que sí, los cereales comienzan cuando inicia la alimentación complementaria. La mamá puede hacer un preparado, una tortilla con huevo, ponerle queso y vegetales, y cortarlo en forma de tiras, en forma de dedos, y el niñito va a comer arroz, quinoa, lo que ella quiera que coma, ¿verdad? Lo que tiene que ver es la forma de preparación, cómo lo va a lograr. Aquí vamos a hablar ahora cuáles son los problemas que se relacionan con una alimentación complementaria precoz o tardía. Cuando hablamos de una alimentación precoz, cuando se inicia antes del 4.º mes, y cuando es muy tarde, cuando pasa después del 7.º mes. Entonces, una alimentación precoz es aquella donde hay disminución de la lactancia materna, disminución de la absorción del hierro, diarreas pueden haber por higiene inadecuada, alergias alimentarias, porque acuérdense de las macromoléculas que pasan al intestino, y obesidad y sobrepeso, porque estamos dando al niño alimentación que aún no necesita. Si es muy tarde, ¿qué pasa? Que dejamos de dar la energía, acuérdense de la brecha energética que hablamos al principio de la clase. Dejamos de aportar vitaminas y minerales en lo que necesita para ese momento, y hay dificultad para probablemente la masticación porque comenzamos muy tarde, y el desarrollo psicomotor se puede tener cierto retardo porque no está expuesto a las cosas donde él logre ese mayor desarrollo. Ok, ya hablamos de toda esa alimentación complementaria. Entonces se nos presenta las disyuntivas, ¿verdad? La mamá no amamantó por muchísimas razones. Una, que la mamá falleció; otra, que no tiene un médico que la orientó; sencillamente no quiso la lactancia materna. O sea, muchas razones, ¿verdad? Entonces, todas las sociedades científicas que se tienen que ver con la nutrición infantil declaran no a la leche de vaca en los niños antes del 1.º año de edad. Yo, como nutrólogo o como orientación nutricional, siempre prefiero que sea más allá o nunca, ¿ok? Después de 2 años, y si es posible después de 5 años.
Ya hay fórmulas especiales para niños mayores de 5 a 10 años en otros países. Entonces, por lo tanto, la leche de vaca no es la más idónea en la alimentación infantil. A continuación, vamos a hablar en esos casos en que la leche materna no esté presente o no se le dio al niño. Nosotros como médicos luchamos y somos fervientes defensores de la lactancia materna y tratamos en lo posible que esto nunca ocurra. Ok, aquí tienen la composición de la leche de vaca. Cuando nosotros hablamos de leche de vaca, es todas las leches procesadas, llámense leche entera o fórmulas, todas son a base de leche de vaca. Hablamos de esa cuando nos referimos a esto. Aquí tienen la composición, todas deben aportar 20 calorías por onza o 650 calorías por litro. Aporta 5 calorías por 1 gramo de leche, por lo tanto las cucharadas de 4 gramos, que somos las que vamos a ver, tienen 20 calorías por gramo. Ok, nosotros vamos a reconstituir la leche en polvo, leche completa. No vamos a hablar de fórmulas convencionales para niños, porque ya esas vienen adecuadas con las proporciones y la dilución adecuada para los niños. Todas vienen a una dilución del 13.5%. Las fórmulas infantiles. Aquí vamos a hablar de la leche completa o la leche en polvo completa o entera, como se llama. Realmente es leche entera. Entonces hablamos de dilución normal, que es al 13.5%. ¿Qué significa eso? Que para yo preparar 100 ml de leche necesito 13.5 gramos de leche. A eso se refiere. Y cuando la vamos a preparar es una cucharada raza mediana, que son 4 gramos, para 1 onza de agua, que son 30 ml. Si yo hablo de una dilución, la dilución al 13.5 siempre usamos en niños mayores de 6 meses. Si hablo de una dilución al 8.8% o 2/3, que también se lo llama, es aquellos niños que no, por cualquier razón, no hay leche materna, es la única indicación, y si no hay fórmulas infantiles, que debería ser la opción idónea. Entonces se refiere a de 1 a 6 meses, y es que para preparar 90 ml o 3 onzas necesito 2 cucharadas razas medianas, o lo que se refiere a 8 gramos, porque hablamos de cucharadas de 4 gramos. Y para hacerla isocalórica, o sea, para que aporte 20 calorías por onza, debo agregar una cucharada raza de azúcar, que son el 6%. Ok, tenemos un niño que lo abandonó la mamá, lo dejó por ahí botado en un monte, y se lo consiguieron en un campo y no había nada que darle y le iban a dar leche completa. Entonces la dilución es al medio, es decir, una cucharada de raza por 2 onzas de agua. Y hay que ponerle 9.89% de azúcar para que complete 20 calorías por onza. Las diluciones en la leche en polvo, ¿verdad? Aquí está una tablita, lo mismo que acabo de ponérselos allá, pero aquí lo tienen resumido, ¿verdad? Al 13.5%, una por una, o sea, ahí no tienen duda, una cucharada de agua, una cucharada de leche. Y si ustedes lo ven, tienen 1, 2, 1 aquí, y aquí es muy fácil para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer, cuando hacemos un ejercicio, que después lo vamos a hacer en la práctica, veremos cómo se hace. Ajá, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de aquí? Que cuando una mamá les diga a ustedes, si yo estoy hablando de que un niño tiene 6 meses y debe tomarse una cucharada por cada onza, y ella le preparó, por decirle, en una olla 3 teteros, ¿verdad? Y sacó 3 teteros de 6 onzas cada uno, son 18 onzas. Por lo tanto, debería tener 18 cucharadas de leche. Pero cuando usted le pregunta, la mamá le dice, no, yo saco 3 teteros de 6 onzas y le pongo para todos 4 cucharadas. Ya ustedes saben que la dilución es inadecuada. Probablemente esa preparación que la señora hizo sea hipocalórica, sea hipoproteica y no esté aportando lo que el niño necesita en este momento. Aquí tienen igualito las medidas, cómo lo van a hacer. Deben leerlo, y esto tienen que saberlo siempre, cómo vamos a prepararlo, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a usar cucharadas razas medianas, la de 4 gramos, es la que usamos.
Si yo no tengo, si vamos a usar leche pasteurizada, es igual, 2 partes de leche y una parte de agua si estamos hablando del 8.8%, y si es al 6.6%, una parte de agua, una parte de leche, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? A la dilución, al 13.5% no se agrega azúcar porque ya esta por sí sola aporta 20 calorías por onza. Cuando hablamos de lactancia artificial, ambas diluciones cubren requerimientos proteicos, pero no cubren los requerimientos de hierro y de vitaminas. Y el volumen a administrar, eso va a depender, ¿verdad?, de los requerimientos y el número de tomas que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Por qué se divide entre 20? Porque los requerimientos calóricos, una onza aporta 20 calorías por onza, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si un niño, le saco la cuenta, cuántas calorías necesita, si tiene 8 kilos necesita 800 calorías, y si solamente toma leche, yo saco las calorías en base al número de onzas y puedo saber cuántas tomas va a tomar en las 24 horas. Bueno, hablando todo eso, quiero siempre recordarles que nadie en el mundo sabe cuánta cantidad de comida necesita, sino solamente tu hijo. O sea, el niño sabe cuánto quiere comer, cuándo va a comer y lo que necesita comer. No, él es quien tiene la decisión de comer. Entonces, con esto hablamos de alimentación complementaria, que es un mundo maravilloso en el primer año de vida.